Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Y bueno, lógicamente hoy tenemos que analizar este proyecto o este borrador de proyecto de movilidad previsional que el lunes a la noche presentó el gobierno junto a integrantes del Frente de Todos, lo cual significa que tiene un aval político del conjunto de la coalición oficialista. Este proyecto prácticamente plantea volver a la fórmula de movilidad que existió entre el 2009 y el 2017, que combina básicamente recaudación y salarios, la variación de recaudación y de salarios, con un límite que está dado por la recaudación total del sistema. No hay ninguna referencia a la inflación y la apuesta, por lo menos lo que dicen el sector oficialista, es que esto va a permitir recuperar los saberes previsionales que han tenido una pérdida enorme, en especial en los últimos 3 años. Bueno, para conversar de este tema estamos con el diputado Alejandro Cacase, que es del bloque de la UCR, pero además es vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, bueno, para que nos dé su parecer sobre este proyecto que, insisto, fue presentado el lunes a la noche y bueno, que lo estamos analizando prácticamente a horas de ser presentado. Un gusto saludarte, Ismael. Primero, como hecho político lo vemos negativo porque hubo 16 reuniones de la Comisión de Movilidad Previsional, convocamos a expertos, economistas, juristas, fiscal de la Seguridad Social, jueces, distintos expositores que hicieron planteos sobre una nueva fórmula de movilidad previsional y ahora el oficialismo decide, sin consenso, volver a una fórmula prácticamente idéntica a la del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual nos hace ver que fue más una puesta en escena que una discusión real de cómo debe ser la movilidad jubilatoria. En segundo término, y sobre la fórmula en sí, creemos que es contradictorio este comunicado del Ministerio de Economía. Entre otras cosas, dice que tiene como objetivo recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones, pero elimina la variable de la inflación, que es por definición lo que marca el conservar o preservar el poder adquisitivo, que vayan en línea con el crecimiento de los precios, las jubilaciones. Entonces, esto lo consideramos malo. Además, si vemos en los últimos 6 meses en Argentina, los salarios han crecido por debajo de la inflación. Está la famosa frase de que los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor, y acá estamos eligiendo darles a los jubilados la escalera. El RIPTE está muy deprimido como índice en la Argentina para que sea utilizado como componente central de la fórmula jubilatoria. Por otro lado, introducen la recaudación, lo que consideramos es un error. Si bien lo hacen para buscar preservar la sustentabilidad del sistema, es absolutamente en pocas semanas una ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que establece un mecanismo de asistencia del FGS al Tesoro para el pago de las jubilaciones, y ahora le hacen pagar a los jubilados la variación en la recaudación, que es malo para ellos porque hace a la fórmula procíclica. Cuando hay crecimiento económico, que en Argentina no es frecuente, pueden los haberes aumentar, pero cuando hay recesión, como ha sucedido durante este año, se ajusta de una manera brutal sobre el haber de los jubilados. Y es malo para la economía también porque profundiza los ciclos económicos en lugar de tener un factor de estabilización. Es por estos motivos fundamentalmente que nosotros no compartimos la fórmula que presenta el oficialismo. Tampoco compartimos, por supuesto, de que el ajuste que ahora era trimestral, la actualización que era trimestral, pase a ser semestral, porque en un país normal puede eso funcionar. Estados Unidos, de hecho, tiene una actualización anual según el índice de precios al consumidor, pero en Argentina, donde tenemos tanta volatilidad, inestabilidad, el prolongar el periodo de actualización lo que hace es también prolongar el deterioro de los haberes. Ahora, un argumento que utiliza el oficialismo
es que cuando se aplicó esta fórmula 2009-2015, bueno, hubo una recomposición de los saberes. O sea, y esa recomposición de los saberes le ganó a la inflación, inclusive a la inflación medida, porque no olvidemos que hubo mucha manipulación en el índice inflacionario, aumento jubilatorio que hubo en ese periodo le ganó a la inflación medida por justamente aquellos que tenían mediciones totalmente alternativas, como es el caso de Cifra y de otros, digamos, otras consultoras que lógicamente tenían una inflación mucho más alta. Entonces, dicen, en base a la experiencia anterior, nos está indicando de que esta fórmula, así como mejoró los saberes en el pasado, debería mejorar los saberes ahora. ¿Ustedes comparten ese criterio? No, no lo compartimos porque para determinar cómo va a resultar una fórmula tenemos que conocer la evolución de las variables de la economía. Por supuesto que no podemos anticipar cómo se van a desarrollar las variables, pero sí podemos mirar en el periodo de los últimos 10 años, 20 años, cuáles han sido. Y en general el crecimiento de los salarios no es importante en la Argentina. Hay otros sistemas que utilizan los índices salariales porque hablan que de esa manera las ganancias de productividad se trasladan también a los haberes jubilatorios. Pero si uno ve la economía argentina de los últimos 20 años o de los últimos 10 años, claramente no es la productividad lo que se destaca entre nuestras variables. Ha habido simulaciones que se presentaron durante la comisión, una de esas la hizo el IERAL Fundación Mediterránea, con los distintos componentes de inflación, salarios, recaudación o sus respectivas combinaciones, y la que menos volatilidad produce, la que más seguridad para los jubilados da, es la de actualizar por inflación. Entonces creo realmente que al quitar la inflación, es cierto que durante el periodo que rigió en la administración del presidente Macri no fue lo mejor, pero tuvo que ver con el ajuste principal que se hizo en los primeros meses y en el traspaso de una fórmula a otra, tuvo que ver también con una inflación creciente que hizo que nunca llegaran a compensar, pero en el momento que les tocaba compensar, ahora que era el 2020, cuando se suspendió la movilidad. A largo plazo nos parece que lo que más seguridad da para los jubilados, lo cual les da más garantías, reduce la volatilidad del sistema, es que mantengan su poder adquisitivo, es decir, mantengan la actualización de acuerdo al crecimiento de los precios. Que si siempre se ajusta con retraso en relación a la inflación, nunca va a haber una mejora real. Y en una economía donde uno supone que la economía debería crecer, que los salarios deberían crecer, no puede ser que las jubilaciones queden siempre constantes, porque siempre se va a ajustar por salario. Tendría que haber, a mi juicio, yo plantearía que se ajuste por salario con la garantía de que en ningún caso, y ajuste trimestral, con la garantía que en ningún caso puede estar por debajo de la inflación. Entonces, tengo la garantía de la inflación, pero si los salarios crecen, los saberes jubilatorios, que finalmente es un salario diferido, también mejorarían. ¿Cuál es su opinión? Y ya cerrando, porque se nos está yendo un poquito el tiempo, dado la envergadura de este tema, da para un largo análisis, sí. Creo que la propuesta que hace Ismael es el mejor de los mundos, sin dudas, porque habría una garantía de preservar poder adquisitivo por la inflación y además si hubiera ganancias en productividad o crecimiento de los salarios, también esas ganancias se trasladarían a los haberes. Lo que ocurre es que ciertamente el gobierno no está dispuesto a aplicar eso. Sé que algunos de los legisladores oficialistas incluso se lo sugirieron a esta propuesta que estás haciendo, pero el motivo de esta decisión es sobre todo para ahorrar recursos. Y la idea del ministro de Economía Guzmán es desindexar el gasto público y desindexar el gasto jubilatorio, que es el principal componente del gasto público. Por eso es que lo toma como un triunfo y él no quiere que esté la inflación. Sí. No, para ir cerrando en 30 segundos. En lugar de esta fórmula, ¿cuál es la fórmula que ustedes propondrían? En 30 segundos.
Nosotros creemos que la mejor garantía es la inflación, por lo cual propondríamos que se actualice de acuerdo a los precios. No niego que es aún mejor lo que vos proponés, pero también es más costoso para el Estado. Pero en la elección entre inflación y salarios nos parece que lo que más garantía y menos volatilidad produce es garantizar de acuerdo al crecimiento de los precios. Así que nosotros propondríamos inflación como alternativa. Bueno, muchísimas gracias. Este tema entra recién en el debate. Va a ser un debate muy, muy caliente, creo, muy áspero, y la amplitud es muy fuerte porque no olvidemos que de una forma u otra la movilidad abarca a 18 millones de beneficiarios, jubilados, pensionados, asignaciones familiares, bueno, la propia UH, la pensión al adulto mayor, es decir, involucra a muchísima gente en la Argentina. Nuevamente, muchas gracias, Alejandro, Gracias, y bueno, mantendremos esta conversación en forma permanente. Chao, gracias.